ese tema. En cuanto al tema del CNE, de igual manera, felicitar a Cosette López y a Ana Paola Hall, enviarles todo mi cariño, que sigan con esa fuerza que lo han estado haciendo para defender nuestra democracia. Los hondureños sabemos la verdad, nosotros no somos tontos. Desde ya días, gracias a Dios, la venda de nuestros ojos han sido quitados. Sabemos que son mujeres que están peleando para que Honduras sigamos viviendo en democracia y que tengamos elecciones limpias y transparentes el 30 de noviembre. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué están pidiendo la destitución de Cosette López? Que después lo van a querer hacer con Ana Paola Hall. Porque los dos suplentes que están en el CNE han sido puestos de dedo por el Partido Libre. Entonces, si logran hacer que destituyan a Cosette, que destituyan a Ana Paola Hall, ¿quién queda a cargo para las generales? Queda Marlon Ochoa y los dos suplentes puestos por libres. Ellos serían los encargados de... ¿Quién fue el responsable del boicot del 9 de marzo de las elecciones primarias? Eso fue Libertad y Refundación. Josie y yo, que estuvimos a cargo de distritos electorales, como los liberales los llamamos, Libre le dice territorios electorales, el Partido Nacional no sé cómo le llaman ellos, que son zonas, para los que no saben, son zonas en las que dividimos la capital, donde nos dividimos centros electorales y estamos a cargo de ellos, de ver de que esté en funcionamiento, que las cajas electorales, pues las urnas electorales se reciban, que la gente de las mesas estén atendidas, estén bien comidas, al final revisar que el conteo se esté haciendo, etcétera, etcétera, son nuestras responsabilidades. Por ejemplo, en mi caso, yo recibía cajas a la 1 de la tarde, a las 6 de la tarde, otras llegaron a las 8 de la noche, yo recibí a las 10:30 de la noche en la escuela Miguel Andoni Fernández en La Era. Mientras yo estaba recibiendo cajas electorales, Libre ya estaba votando. Habían escuelas, centros escolares o centros de votación donde yo no había recibido mis cajas electorales, sin embargo, Libre ya estaba cerrando, Libre ya había hecho su conteo. Entonces, ¿quién realmente fueron las víctimas, por así decir, del boicot del 9 de marzo? Fue el Partido Nacional y más que todo el Partido Liberal. Y sale Libre a decir, ay, a reírse, ¿a dónde están los votos que Salvador Narrala decía que iba a ganar? Fíjese que a pesar de que nosotros no recibimos nuestras cajas y que teníamos fila de gente, Armando, porque yo tenía fila de gente rogándoles de que no se nos fueran, atendiéndolos, poniéndolos en orden, que la tercera edad estuviera aquí, que las embarazadas y todo, matando el tiempo para hacer que ellos esperaran y pudieran votar, y aún así muchísima gente votó, como dijo Josie, la gente no se desanimó y votó porque quiso votar por el Partido Liberal, quiso votar por el Partido Nacional, porque la verdad es que sabemos que el Partido Nacional es un partido muy estructurado, tiene, la verdad es que su base, su militancia es muy organizada. Libre, como le digo, ellos ya estaban contando sus votos y discúlpenme, Libertad y Refundación participar en una interna es una burla y eso le cuesta dinero a los hondureños. Ellos no tenían competencia en la mesa. Doña Ramona, como cariñosamente le digo, doña Ramona no tenía competencia. Nosotros sí éramos 4 diferentes movimientos cuidando los votos de cada movimiento. El de Salvador Narrala, el de Jorge Cálix, el de la abogada Maribel y el del ingeniero Luis Zelaya. O sea, eso sí era de verdad 4 movimientos peleando de que no hubiese fraude. ¿Usted cree que los votos que
doña Ramona sacó son votos verdaderos. Sí, ellos mismos llenaban las papeletas, no tenían ningún tipo de competencia, ellos pudieron hacer Ahora, pero esto, Alia, es lo que yo le digo, que yo a veces no escucho ni a la gente del Partido Nacional, Armando, ni a la gente del Partido Liberal, y óigame, que hagan como un hecho eso. No, óigame, y los votos nulos y los votos en blancos. Óigame, yo creo que eso es algo histórico, la cantidad de votos nulos y en blancos. Pero ese número, como les digo, ellos tuvieron sus urnas, ellos lograron votar y ellos lograron poder cerrar sus urnas y entregarlas. Y el escrutinio especial comenzó con Libertad y Refundación y luego con los demás partidos. Entonces, que no vengan ellos a decir que Cosette López o Ana Paola Hall fueron las encargadas del boicot del 9 de marzo, cuando vimos que los favorecidos fueron los de Libertad y Refundación. A mí me consta porque yo lo vi en mis propios ojos en los 16 centros electorales que yo tuve que manejar ese día. Eso que está diciendo Alia, candidata a diputada por el Partido Liberal, es correcto en el sentido que, mire, ¿cuál es el asunto acá? El asunto acá es que Libre ha estado haciendo una serie de maniobras. ¿Con qué propósito? Todo el propósito es defenestrar, descabezar al actual Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque es un estorbo para Libre, porque sabe perfectamente bien su irresponsable coordinador general, que es Manuel Zelaya Rosales, que ya hundió al país en una crisis sin precedentes en 2009 y hoy está de nuevo con lo mismo. Por eso dicen, gallina que come huevos, aunque le queden en el pico. Este también está peor hoy, en el 2025, que como estuvo en el 2009. Entonces, mire, todo el objetivo de todo esto, el boicot que hubo en el 9 de marzo, el objetivo es, primero, que no haya elecciones y culpar a la oposición. Y segundo, el primer punto es defenestrar, descabezar el actual CNE. ¿Por qué? Porque el señor Luis Redondo logró nombrar ahí a dos suplentes que son del Partido Libre. Se quitan a José López y a Ana Paola Holland, que el objetivo de ellos verdadero es José López. Es a quien quieren defenestrar, porque sea como sea, Ana Paola Hall, en muchos casos, sigue la línea del expresidente Flores, Carlos Flores, y Carlos Flores es aliado de don Manuel Zelaya Rosales. De hecho, está en la propia semana de las elecciones primarias, Ana Paola Hall votó junto a Marlon Ochoa, para que no hubiese divulgación de resultados la noche del 9 de marzo, y no hubo. Por eso es que usted vio que estuvieron tantas semanas, porque cantidades de mesas fueron a conteo especial, por esa decisión que tomó el CNE, avalado por Ana Paola Hall. Entonces, mire, ¿qué quieren ellos? Quieren controlar el CNE, porque es la única manera que pueden seguir en el poder. Porque más de 9 de cada 10 hondureños, incluida gente de Libre, está en contra de ellos. ¿Qué quieren hacer ellos? Exactamente lo que pasa en Venezuela. Y aquí nos hemos cansado de decir, usted ha visto cuando hay elecciones en Venezuela, allá aparece ya el que antes estaba una señora que ya murió, Almudena, no sé qué, ahora está otro señor ahí y aparece ya como a las 9 de la noche, todos los medios ahí que va con un papelito en la mano, va y que no sé qué, a leer ya el resultado, ya aparece ahí, dice, con el 45% de las actas escrutadas, dice, el Partido Socialista Obrero de Venezuela tiene el 45% de los votos. Con el tanto por ciento de las actas, el partido tal, que es la oposición, tiene el 30%. Ya ganaron. Ya luego sacan a las Fuerzas Armadas a las calles, a la policía, y nadie brinca. Exactamente eso quiere hacer el Partido Libre el 30 de noviembre. Que aparezca ahí el que van a poner ahí, se quitan a José López, junto con Ana Paola Holce, que va a seguir ahí, o los suplentes que nombró Luis Redondo, y que digan a eso de las, no sé si les va a favorecer hacerlo entre más temprano mejor, ¿verdad? Para ellos, 8, 9 de la noche, 7 de la noche, decir, bueno, ya el CNE, que tiene una tecnología muy avanzada, ha logrado computarizar más del 50% de las actas. Y la señora Rixi Ramona Moncada tiene el 45% de los votos. Salvador Narrala, el 30% de los votos. Y Nartito Ajura tiene el 25% de los votos. Y ahí ya Rixi es presidenta. Ya como ese, aunque no haya votado por ella ni la familia, porque dicen que ni la familia la quiere, ¿no? Esa es la verdad. Entonces, va a permitir la oposición que le roben estas elecciones, diputado Toscano.
Primero hay que hacer un verdadero conteo y que el pueblo hondureño tenga claridad con lo que pasó el 9 de marzo. Ya tenemos claro el boicot que nace del oficialismo, el instrumentalizar las Fuerzas Armadas y todo el trabajo de bombardeo que hace el consejero de Libre a las demás consejeras, ¿no? Pero también hay que aclarar una realidad. El Partido Nacional viene de 12 años de estar en el poder, ininterrumpidos. Toda su maquinaria, nosotros la conocimos, la vimos y fuimos críticos y alzamos la voz contra el Juan Orlandismo, ¿no? Cuando Ali habla de una estructura organizada del Partido Nacional y una militancia leal, pues evidentemente el Partido Nacional alimentó durante 12 años a toda esa estructura, les dio las capacitaciones pertinentes y durante todos esos 12 años se organizaron, ¿no? Luego de eso tenemos un Libertad y Refundación que en 3 años y medio, casi ya por cumplir los 4, igual, ¿no? Llena su militancia, alimenta su militancia, su estructura, saca del aparato gubernativo a los nacionalistas, a los pocos liberales que estaban, y empieza a dar un trato denigrante a los liberales, ¿no? Así que tenemos un partido liberal con 16 años de no estar en el poder, con una militancia golpeada, con una militancia que el Partido Nacional pisoteó, que ahora Libertad y Refundación ha pisoteado, y no ha tenido acceso a los puestos de gobierno, no ha tenido acceso tampoco a un trabajo fuerte de inversión en lo que es la estructura del Partido Liberal, y eso hay que reconocerlo. Así que nosotros nos enfrentamos contra 12 años del Partido Nacional, 3 años del poder de Libertad y Refundación, y la diferencia en votos de Libertad y Refundación con el Partido Liberal son 71,000 votos. Esa es la diferencia. Un partido que ha estado en la llanura 16 años versus un partido que está en el poder, que genera odio, división, contienda. Eso es Libre. 71,000 votos de diferencia. Y el Partido Nacional, 12 años de estar en el poder contra un partido de 16 años de no estar en el poder. Una diferencia de 160,000 votos. Definitivamente creemos que el Partido Liberal es la opción. Y sumado a ese también análisis, el Partido Liberal va a una verdadera contienda interna. En el Partido Nacional ya se sabía que Tito Afura iba a ser el candidato. En Libertad y Refundación, como todo es imposición, impusieron a Rixi Moncada. Y el Partido Liberal sí va a una verdadera contienda con 4 candidatos de lujo, 4 profesionales. 2 de ellos llevan la mayoría de votos, que son Salvador Nasralla, que resulta ganador, y el siguiente Jorge Cálix. ¿Cuánto tiempo de campaña tuvo el Partido Liberal? 3 meses. Porque el proceso en que ingresa Jorge Cálix, Salvador Nasralla y Maribel Espinosa fue un proceso que llevó mucho tiempo y que solo tuvimos 3 meses de hacer campaña. Ahora hablemos de los candidatos a diputados. Repito, 12 años de poder del Partido Nacional les deja a toda su militancia, evidentemente, un contacto directo con sus candidatos a diputados y tienen esa gran cantidad de votos en la capital. El Partido Libertad y Refundación en el poder, ¿no? Con bolsas solidarias, con todo el aparato gubernativo. Nosotros, las primeras casillas de Libertad y Refundación pertenecían a un solo movimiento que tenía todo el poder gubernativo, ¿no? Todo lo que criticaron de los cachurecos, ellos lo replicaron, ¿no? Ahí andaban haciendo campaña con Cedesol, con todas las instituciones gubernativas, contra los candidatos a diputados del Partido Liberal, que como debe ser una campaña, con recursos personales, recursos propios, y de amistades, entonces enfrentamos una campaña. Aún así, el movimiento Vamos Honduras, que era de Salvador Nasralla, lleva en la capital a sus 23 candidatos. En San Pedro Sula, la planilla más votada de Salvador Nasralla. Insisto, una campaña de 3 meses. Pero lejos de hablar de las virtudes que tenemos como partido, a pesar de haber estado en llanura, a pesar de ser de nuevo ingreso, y del triunfo contundente que tuvimos en las urnas, ahora hablemos de lo que usted decía, ¿no? ¿Cómo nos preparamos para defender el triunfo de noviembre? Y no solo en noviembre, Armando. Lo primero que el pueblo hondureño debe saber es que debemos exigir elecciones, que tengamos elecciones. Sumado a eso, que se respeten los votos y que haya una declaratoria oficial de los resultados de noviembre. Y luego de eso, no va a ser nada difícil vencer a Libre en las urnas, porque no tienen votos. Pero pueblo hondureño, lo que nosotros debemos cuidar es la declaración y sumado a eso, que nos entreguen la banda presidencial en enero de 2026. No solo basta con vencerlos en las urnas, basta con certificar y asegurar que no generen ninguna posición
que evite el traspaso de mando en enero de 2026, porque los conocemos, sabemos cómo son de reaccionarios, de violentos, y que no van a querer reconocer que están totalmente perdidos, no tienen aceptación. Sumemos esto, Armando, que sea una realidad que tengan los 800,000 votos que dicen tener. Bueno, tenían 1.7, con eso llegaron al poder. ¿Cuánto perdió Libertad y Refundación estando en el poder? La mitad de la membresía que supuestamente llegó a tener. Así que nos queda claridad que no tienen los votos, nos queda claridad que en el Partido Liberal está la opción de cambio, nos queda claridad que si solo en 3 meses de campaña logramos los resultados que logramos tener como partido, unirnos con 3 candidatos que venían pues de estar en otro partido, con la militancia liberal golpeada, que aún así, una militancia leal que nos recibe, nos acuerpa y nos pone como candidatos oficiales, un partido nacional que debe darse cuenta que no es opción, que obligatoriamente debemos tener una oposición clara y contundente, y un partido de Libertad y Refundación que no va a querer entregar el poder. ¿Quién es el único que puede salvarnos como verdaderos demócratas? El pueblo hondureño. Ese restante de pueblo hondureño que no pertenece a los partidos, pero que tiene en sus manos la decisión de votar y la decisión de elegir quién va a ser el nuevo mandante de este país. Y es ahí donde el pueblo hondureño tiene la misión, la obligación de renovar el Congreso Nacional. Mira cómo está secuestrado ese Congreso Nacional, pueblo hondureño. No hay sesiones en el Congreso, Libertad y Refundación lo dirige como que si es una finca. Cambiar la clase política del Congreso Nacional, cambiar quién dirige el poder ejecutivo, el nuevo presidente, y cambiar todo este Estado de Derecho que ha estado siendo pisoteado y volver a la normalidad, a la tranquilidad, a donde hay un verdadero demócrata dirigiendo el país. Y ese es el verdadero reto que nosotros tenemos como candidatos a diputados del partido.